Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hemos hecho contacto con la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Muy buenos días, ministra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días a todos. Bueno, ministra, empezar por un poco aclarar cómo está la situación actualmente, ¿no? Con los recientes anuncios, sobre todo de la suspensión en lo que ya estaban previstos los planes pilotos de clases presenciales en universidades, colegios y escuelas hasta el 18 de enero, según tenemos entendido. Es decir, todo quedó suspendido, incluso el retorno de los docentes también. Sí, así es. Recordemos que hasta justo antes de la declaración de este último estado de excepción, teníamos 63 escuelas rurales y fiscales en el pilotaje y 12 particulares que han influido con absoluta normalidad desde el mes de septiembre. En diciembre, en la primera semana de diciembre, el COE Nacional aprobó 204 más rurales fiscales y luego de eso vino todo el estado de excepción y en la aprobación de las 204 ya el COE Nacional dijo sí, pero empezará en la implementación del pilotaje a partir del 18 de enero, porque se sabía que las fiestas iban a traer un incremento posible de contagios. En ese sentido, sí, todas las vueltas de las escuelas que están en pilotaje, más las aprobaciones de los PICES y el retorno de los docentes de manera presencial según la planificación de cada unidad educativa, es a partir del 18 de enero, si es que no hay una nueva disposición del COE. Doctora Montserrat Kramer, Washington Delgado la saluda. Muchas gracias por atendernos. Este plan piloto o pilotaje, ¿qué nomás incluye para universidades, colegios y escuelas que han sido aprobadas previamente? En el caso del Sistema Nacional de Educación, es decir, de las escuelas, nosotros subimos el plan de continuidad educativa a la página web del Ministerio, que fue un plan elaborado, validado nacionalmente y construido, por supuesto, con el Ministerio de Educación, zonas, distritos de los diferentes actores y sectores y asesoría incluso internacional. En ese sentido se subió el plan con todos los protocolos de infraestructura sanitaria, protocolos de autocuidado, de movilización, de manejo de clase, de flujo de ingreso, de egreso, de asistencia, de aforo, es decir, cuántos estudiantes por espacio, por aula, distancia, uso de mascarillas, implementos de higiene, etcétera. Cada escuela, a eso le llamamos nosotros Plan Institucional de Continuidad Educativa, que es el PICE. Cada escuela tiene la autonomía y responsabilidad, sea fiscal o sea pública, de elaborar su propio plan, dependiendo del número de estudiantes, el número de docentes, y lo presenta al Ministerio de Educación, es aprobado en las mesas también 2 y 5 del COE Nacional, y se procede a su aprobación para el pilotaje. Así ha estado funcionando muy exitosamente. Y se está haciendo mucho énfasis en las escuelas rurales, donde hay bajísimo contagio. Ministra, hubo una queja o en todo caso observaciones por parte de los representantes de los profesores. Claro, esto fue cuando se había planificado abrir clases el 4 de enero. No sé si ellos mantengan para el 18 de enero también las mismas inquietudes, pero principalmente se preocupaban de la infraestructura, especialmente de las baterías sanitarias. En algunos casos se habrían destruido, se habrían sustraído piezas, etcétera. ¿Cómo está el inventario en esa materia? Pues sí, en efecto, recordemos que las escuelas fueron cerradas desde mediados de marzo. Estamos a 10 meses, más los cambios de clima, más los actos delincuenciales. Y es por eso que urge que realmente volvamos a las escuelas, cuidemos de nuestras escuelas. Y no quiero la respuesta desafortunada que tuve alguna vez de una dirigente gremial que me decía: yo no soy conserje. No, todos somos responsables de cuidar las escuelas del país, porque las escuelas es la educación del país. Estamos cuidando la educación del país. Las comunidades están empoderadas y están apoyando a cuidar su escuela, porque es la educación de sus hijos. Los docentes también tenemos la obligación, el Ministerio de Educación también tiene la obligación y los estudiantes también tienen la obligación. Es su educación. En ese sentido estamos haciendo un diagnóstico muy riguroso de las necesidades de infraestructura de cada escuela. Por supuesto que no volverá nadie a clases, me estoy refiriendo a estudiantes y demás, hasta que toda la infraestructura no esté adecuada, sobre todo la infraestructura sanitaria, adecuada para el retorno. Lo que más cuidamos son los protocolos de cuidado y autocuidado, y por supuesto de salud.
Así que en ese sentido, cuando nosotros convocamos a los docentes, claro que hay que seguir los protocolos, pero también la mejor manera de capacitarlos a que ellos sigan los protocolos de autocuidado y de cómo cuidar a los estudiantes cuando retornen es viviéndolos, es precisamente practicándolos a diario en la escuela, cómo se van a mover en la clase, cómo va a ser el flujo de entrega de papeles, de deberes, la ida al baño, el recreo, el egreso, el ingreso al plantel. Todo eso necesitan precisamente ya empezar a vivir esos hábitos de autocuidado y de cuidado. Ministra, en ese sentido hubo un pedido, ¿no?, de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, para poder volver a intervenir desde la alcaldía de Guayaquil en la parte de la educación también, incluso para la mejora precisamente de las infraestructuras de escuelas acá en la ciudad. Este pedido se lo hizo, ¿no?, al gobierno, al presidente concretamente, en vista de que hay enmiendas de por medio, pero no se ha conocido una respuesta. Quizás ya han analizado el tema. Por supuesto que hubo una respuesta inmediata, así como la alcaldesa se pronunció en los medios, yo también le respondí por los medios y también nos comunicamos directamente. Hay una respuesta inmediata, acogemos todo tipo de apoyo. Ahorita se trata del país, se trata de la suma de esfuerzos. Agradecemos mucho a la alcaldesa porque, por ejemplo, cuando nos dio el apoyo de los tutores extracurriculares para que los estudiantes puedan tener nivelación y apoyo y no perder el año, excelente apoyo. En este momento, si nos pueden apoyar con infraestructura, por supuesto que también lo aceptamos. ¿Cómo no lo vamos a aceptar? La respuesta fue absolutamente inmediata. Y estamos en el trámite de simplemente firmar el convenio y coordinar las acciones. Claro, porque se le respondió que se iba a analizar el tema y que ella solicitaba una lista, ¿no?, para poder saber dónde puede intervenir. Sí, todo eso está coordinándose desde el inicio, desde que ella se pronunció a través de los medios. Inmediatamente, obviamente, cuando recibimos la carta, que fue al presidente y a mí, inmediatamente se le contestó de la misma manera, por la vía formal, coordinando todas las acciones. Ministra, respecto a las vacunas contra el COVID-19, ¿existe algún plan coordinado con el Ministerio de Salud, tanto para los profesores como para los alumnos? Porque yo le pregunto esto, me acuerdo cuando estábamos en la escuela, que llegaba del Ministerio de Salud a vacunarnos a los alumnos por otras epidemias y otras enfermedades. En este caso, ¿hay algún plan, alguna cronología? Bueno, el Ministerio de Salud se ha pronunciado al respecto, incluso ayer hubo una entrevista con el presidente, y en ese sentido él ha manifestado que son grupos, vamos por tandas. Las primeras son para todo el personal que está en primera línea, eso se refiere precisamente también entrarían los docentes en el grupo prioritario, pero estamos entendiendo que primero que todo son las personas que están en salud, todas las personas que están en salud, como también las personas más vulnerables de tercera edad, es decir, los centros geriátricos, en fin. Y aparte de eso, las personas que están en primera fila, digamos, y dentro de ese grupo entran los docentes. A partir de allí se va viendo ya como el calendario de cronograma. Sabemos que ingresan o llegan 50,000 vacunas inmediatamente el 18 de enero y poco a poco irán llegando más. En la medida en que vayan llegando se va cumpliendo el cronograma. Y esto implicaría que si los tiempos de la vacunación no coinciden previo al inicio de un nuevo año lectivo, ¿se continuaría con la modalidad actual? Claro, vamos viendo semana a semana, ya ahorita ya que algo hemos aprendido como humanidad, es que finalmente obviamente el hombre propone y Dios dispone, como dice el gran proverbio. Nosotros tenemos planificado todos los escenarios, para eso hemos flexibilizado el sistema educativo y para eso hemos generado los modelos Aprendemos Juntos en Casa, Aprendemos y Nos Cuidamos Juntos y la vuelta a la normalidad, volvemos a la escuela, como también las tres modalidades, presencial, educación abierta y homeschooling o educación en casa. El modelo Aprendemos Juntos en Casa sigue vigente y yo creería que incluso la normalización total de la escolaridad tal como la conocíamos todavía tomará un año más. Me refiero que el retorno será progresivo, seguro y opcional, siempre. Pero ese proceso todavía puede tomar un tiempo más porque hasta que lleguen las vacunas, hasta que son 2 dosis, hasta que se logre vacunar a todo el mundo, ver sus efectos y demás, todavía pasan otros 6 meses y por lo tanto nosotros seguimos adelante con el modelo educativo Aprendemos Juntos en Casa y las 3 modalidades y el retorno progresivo, seguro y opcional.
Doctora Montserrat Crimen, ministra de Educación, para quienes se han enlazado en estos minutos a esta entrevista. Le consulto ahora por el régimen Costa. Primero, ¿cuál es la evaluación de todo el sistema que se aplicó en este año tan especial? Y luego, especialmente por las graduaciones, es decir, los jóvenes que ya obtienen su título. ¿Cómo se está? Primero, evaluar el 2020 y en esta conclusión, ¿cómo se va a trabajar en estos días? Bueno, la crisis la pandemia fue una oportunidad de transformaciones en el ámbito educativo. Son transformaciones que en muchos de los casos las queríamos, las estábamos buscando y fue un acelerador. Con eso me refiero, por ejemplo, a la adaptación del currículo, a énfasis en habilidades para la vida, formación en valores, priorización de objetivos esenciales, el enriquecimiento profundo de la plataforma educativa del Ministerio de Educación, que tiene más de 2 millones de usuarios permanentes y que ahora pasa a tener un LMS que la convierte en interactiva y que puede evaluar toda la gestión escolar y a los estudiantes. Tenemos más de 3.000 recursos digitales subidos a la plataforma, más de 30 plataformas a su vez, con la cual pueden conectarse en progresión geométrica los estudiantes, fichas pedagógicas, textos repartidos, alimentación escolar. Es decir, se ha hecho un esfuerzo magnánimo en adaptar todo el modelo educativo, manteniendo la inclusión, la equidad e incluso la calidad a las nuevas circunstancias. La brecha en tecnologías es un gran desafío, se ha avanzado muchísimo, de un promedio de 30% que iniciamos la crisis, según las encuestas ya está en este momento el 60% de acceso. Seguimos trabajando fuertemente tanto con Intel, con CNT, pero también con el proyecto Conectando al Futuro, que se unen los gobiernos autónomos, los GAC, Cooperación Internacional, el sector privado, se están uniendo y cerramos esa brecha, buscamos cerrarla, y la educación se cambia porque en adelante siempre habrá el aprendizaje híbrido. Con eso quiero decir que si bien volveremos a la presencialidad con esta alternancia, pero también ya estarán las tecnologías de por medio. Son tecnologías inclusivas. Además, la escuela y la familia se han unido. Ahora hablamos de comunidades educativas. Estamos los tres trabajando juntos, estudiantes, docentes y familias. La escuela ya deja de ser este espacio aislado con los estudiantes pasivos encerrados en un aula, interactúa con todos los ámbitos de la sociedad. Creo que han habido cambios muy positivos que hay que consolidar. Hay cosas que diagnosticar y nivelar, como las destrezas esenciales de la comprensión lectora, el razonamiento matemático. Hay que luchar mucho por la permanencia escolar. Y en lo que refiere a graduación de la costa, se hará igual que en la sierra. Recordemos que el examen ser bachiller fue eliminado ya desde hace un año, que fue la última toma en la costa. Allí se eliminó. En este momento el egreso del bachiller son 7 puntos de récord académico, 2 puntos de un proyecto de grado que es interdisciplinario, basado en un análisis de caso, en investigación, se lo va haciendo progresivamente, y 1 punto, un proyecto de participación y vinculación con la comunidad. Y luego CNT toma su propio examen de ingreso a las universidades. Así igual va a ser en la costa. Ministra, hay también una realidad que se reportó ya el año anterior, ¿no? Con la falta de conectividad precisamente en esto de la educación virtual. Se hablaba entonces de por lo menos 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y 5.600 del régimen Costa, a los que se les había perdido el rastro, hablando así de deserción educativa en la pandemia del COVID. Esto también cómo se ha trabajado y cómo se podría trabajar de cara a que, como usted ha dicho, pueda tomar un año más el volver a una normalidad. Sí, para nosotros es uno de los grandísimos objetivos cuando dijimos sí a la educación. Uno de los grandes objetivos con sentido de urgencia es la continuidad de los aprendizajes, es decir, la permanencia escolar, y además del apoyo psicoemocional a nuestros estudiantes, porque esta es una crisis humanitaria por encima de todo. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando arduamente en identificar que todos nuestros estudiantes estén en contacto con el sistema. Cuando tenemos alertas rojas de que no ha entregado portafolio, de que el docente no ha reportado teletrabajo, porque deben reportar semanalmente con cuántos estudiantes ha contactado, qué problemas está teniendo y todo lo demás, o cuando el docente ni siquiera ha reportado teletrabajo, porque a veces reporta teletrabajo que ya perdió contacto, o a veces que no se reporta el docente,
para nosotros son alertas. Estamos haciendo un seguimiento muy, muy riguroso de los nombres de la base de datos de esos estudiantes que corresponden a esos docentes, como también aquellos que corresponden a los portafolios que no fueron entregados. Y es por eso que nosotros convocamos a los docentes a que es urgente, a que retornemos a las reuniones según lo planifique el director de cada unidad educativa, por horas, semanal, por días, pero es urgente volver a trabajar con contacto también presencial para actualizar información, para motivarnos, para capacitarnos y para impedir y más bien fortalecer la permanencia escolar. Ministra Montserrat Crimen, esta respuesta suya y la pregunta que le hacía la licenciada Luisa María Heredia va en relación a mi inquietud también respecto a las inversiones que hacen las instituciones educativas, sobre todo particulares y fiscomisionales, para haberse adaptado a la parte de internet, todo lo que es la telemática, etcétera. Y en ese sentido entiendo que se estaba revisando también los costos operativos. ¿Cómo va a coordinarse, ejemplo, para matrículas, el tema de pensiones en el año 2021-2022? Igual que como pasó en el año pasado, este año que está culminando, y de la misma manera que se pronunció la Asamblea Nacional a través de la ley humanitaria, y como el Ministerio de Educación ha flexibilizado el sistema, lo que quiere decir es que las familias ecuatorianas tienen, y las familias que viven en el país, tienen la opción de escoger a qué costo y en qué modalidad educar a sus hijos. Con eso me refiero que la ley humanitaria dice que los colegios tienen la obligación, y primero no va a subir las pensiones, eso este año está bloqueado también, no habrá incremento de matrículas y pensiones en ninguna institución educativa, primero. Luego, la ley humanitaria dice que cada institución educativa tiene la obligación de identificar las necesidades de las familias que pertenecen a la comunidad educativa y buscar darles hasta un 25% de descuento como apoyo, es decir, todo con base a acuerdos. Pero por otro lado, también como Ministerio de Educación, flexibilizamos la oferta educativa y la educación presencial como tal, si se quiere, tiene un 100% de costo, lo que cuesta la pensión de la institución, que sabemos que va en la privada de $3 a $1.500, es muy heterogénea. La educación abierta, que es el 65% del costo de esta pensión, y la educación homeschooling, la educación en casa, que es el 30% de esta pensión. Si es que la institución educativa donde está su hijo no cuenta con estas modalidades, porque no es obligatorio que cuenten con las tres, usted puede elegir, y en la página incluso del Ministerio de Educación están aquellas instituciones que ofrecen educación abierta o educación en casa, homeschooling, y puede escoger entonces el costo de la pensión y la modalidad en que va a estudiar su hijo. Y en ese sentido también, si por ABC motivo esto no se llega a cumplir, sobre todo en las instituciones educativas privadas, ¿qué pueden hacer los padres de familia? ¿Pueden acudir de alguna manera también al ministerio? Sí, normalmente durante todo este año hemos recibido todo tipo de información, como por ejemplo que no ha hecho ningún esfuerzo la institución educativa en identificar las necesidades, que no se ha cumplido ningún porcentaje de descuento, que no se han llegado a acuerdos. Se les escucha a las diferentes partes y se trata, por supuesto, que lleguen a un acuerdo. De resto, queda también, hay otra cosa que contempla la propia ley humanitaria, y es que si llegan a un acuerdo, pero por crisis económica o lo que sea, la familia no puede cumplir con el compromiso que acordó, porque también recordemos que las instituciones educativas necesitan planificar, tienen sus costos también, pero si la familia no puede cumplir con el compromiso que acordó, el Ministerio de Educación inmediatamente garantiza la educación del estudiante y lo traslada a un plantel fiscal hasta que la familia tome cualquier otra decisión. Doctora Montserrat Crimen, una última inquietud de mi parte. Cuando ya vemos la parte global de la educación ecuatoriana, siempre terminamos diciendo que todo lo que tiene que ver con la economía, la productividad, el desarrollo de la política, etcétera, y lo social fundamentalmente, es la educación el factor preponderante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo evalúa usted desde que se hizo cargo de este Ministerio de Educación los avances que Ecuador necesita en esta materia para mejorar la competitividad educativa, inclusive a nivel latinoamericano e internacional? Sí, ha sido muy interesante precisamente en ese sentido. En todo lo que hemos vivido ha sido una gestión muy difícil, porque
Recordemos que antes de la pandemia vino octubre, por lo tanto ha sido una gestión un poco desafiante. Dentro, en el marco de esa complejidad, ha sido realmente una oportunidad de ver en rayos X precisamente lo que usted menciona, cuáles son las necesidades del sistema educativo, a qué entendemos por calidad de la educación. Vemos que en Ecuador se han hecho fuertes esfuerzos en educación y eso ha mejorado algunos indicadores a nivel nacional e internacional. Sin embargo, falta urgente una continuidad de las decisiones de la política pública educativa. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la comprensión lectora. En estos momentos es uno de los grandes objetivos que nosotros necesitamos en el proceso de transición, que se comprenda que la nueva gestión continúe adelante con un proceso de aceleración de los aprendizajes, cierre de brechas. Cuando hablamos de cierre de brechas, es lograr que todos los niños hasta los 10 años de edad tengan una verdadera comprensión lectora. Ecuador tiene muy afectada esa destreza desde antes de la pandemia. Después de la pandemia lo tendrá más. Es decir, que la continuidad y sostenibilidad de las decisiones, de lo que hay que mantener, de lo que hay que mejorar, es indispensable. Habrá otras cosas que hay que seguir actualizando y transformando. Nosotros en el currículo, aparte de adaptarlo como expliqué anteriormente, estamos incluyendo competencias y ciudadanía digital, porque el mundo ahorita digital es tan real como el presencial. También estamos incluyendo mucha más fuerza en educación en valores de manera vivencial y también educación financiera. El bachillerato técnico se volvió un bachillerato con componente dual y a su vez autosostenible, lo que cambia por completo el concepto. Es decir, que tenemos que trabajar en conceptos de calidad con objetivos claros, pero también en la búsqueda de resultados. Y para eso hace falta una evaluación y un seguimiento permanente, evaluación bien entendida, de qué es justamente aquello que hay que mejorar y qué hacer para seguir mejorando. Hay que perderle el miedo a la palabra evaluación. Tenemos miedo de ver a veces los resultados y la realidad. Más bien hay que hacerla con ese enfoque y seguir mejorando. Evaluar el sistema educativo, evaluar las escuelas, evaluar los docentes, los estudiantes, evaluar todo el sistema, pero con el enfoque de seguirlo mejorando. Son las 8 de la mañana ya con 24 minutos. Hemos estado dialogando con la ministra de Educación, Montserrat Climent. Queremos agradecerle por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, ministra. Muchas gracias. Que pasen.